encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. El verano político es bien caliente porque hay cuestiones que se van a resolver este año trascendentes en la provincia de Córdoba, que son el inicio de un calendario electoral que nos depositará en el cambio de gobierno a nivel nacional o en la ratificación del proyecto político que actualmente está vigente. Pero todo esto en el contexto de un escenario en donde cada vez más son reveladoras las actitudes muy lejanas a la expectativa que uno tiene de un poder judicial que debiera ser ejemplo en una sociedad. Y el radicalismo, aliado del PRO, que está involucrado en todas estas maniobras, espionaje, episodios de jueces conniventes con funcionarios de la reta y grupos empresariales, está en pleno debate, no público, no a cielo abierto, sino más bien soterrado, respecto de qué debe hacer el partido frente a este escenario. Un partido que históricamente se ha preocupado por defender banderas a las que se abrazó, por ejemplo, la de la independencia de los poderes, la de la institucionalidad antes que nada, y que tiene en el republicanismo su esencia. Bueno, el partido tiene dos estructuras de decisión. Una es la Convención Nacional, que se reúne y elige a su presidente. Hasta hace muy poco era el interlocutor de la entrevista que viene. Y después está el Comité Nacional, que hoy lo preside el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales. Ni uno ni otro se han expresado respecto de esta situación y hay sectores del radicalismo que así lo demandan. Vamos a saludar al abogado laboralista, ex ministro de Trabajo de la provincia de Córdoba y ex presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, el doctor Jorge Sapia. Doctor Sapia, buen día, buen año para usted, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día, Jeremías, igualmente buen año para usted también. Bueno, tengo mucho gusto en escucharlo y hablar sobre esto que usted estaba preanunciando. Realmente estamos en una situación, yo diría, muy fea, muy desagradable, que ofende el mejor espíritu republicano. Esto de que se están ventilando acusaciones por espionajes, donde todo aparece como una avalancha de dimes y de diretes. Es una cosa muy fea, que no tiene nada que ver con la democracia, con el ejercicio sano y ético de la política. Los espionajes, tanto los de Macri como los de Alessandro, son cosas muy que no tienen nada que ver con un país enfocado en respetar a las personas, lo que las personas hacen, lo que las personas dicen, lo que las personas piensan. Y además todo esto está echando una sombra de sospecha sobre los jueces, y yo ya lo tengo dicho. Lo peor que puede pasar es que la sociedad sospeche de los jueces, porque se pierde cualquier posibilidad de confiar en que sus fallos van a ser justos, o por lo menos van a revelar la intención de hacer justicia en el mejor de los casos. Todo esto es muy malo para la democracia y para el futuro del país. Y lo peor del asunto, Jeremías, ¿sabes qué pasa? A la enorme mayoría, pero la enormísima mayoría de los argentinos los tiene totalmente ajenos a esta cuestión. Los argentinos no están movilizados por estos espionajes, porque tienen otras preocupaciones mucho más urgentes, que son la inflación y la inseguridad. Y entonces no tienen tiempo para ocuparse de las filtraciones, como tampoco tienen tiempo para ocuparse de un juicio político a la Corte, porque la enorme mayoría de los argentinos
ni sabe qué resolvió la Corte, ni entiende qué resolvió la Corte, ni conoce qué debió haber resuelto en contrario. Y plantearse un juicio político en estas condiciones es un absurdo, sobre todo cuando saben que no va a prosperar en la Cámara de Diputados. Entonces, es una cosa que no tiene mucho sentido. Estamos muy mal, muy mal, así como estamos muy mal, y si no paramos un poco las cosas y reflexionamos, y voy a decir algo que vengo diciendo hace muchos años: si no buscamos de encontrar un consenso entre todas las fuerzas políticas que termine políticas de Estado a cumplir a rajatabla, no vamos a salir de esta crisis y vamos a estar peor que Afganistán o Bangladesh. Jorge, ¿usted cree que en este escenario que usted describe, es cierto que la mayoría de los ciudadanos de a pie tienen otros asuntos pendientes, pero tampoco podemos dejar ni quienes están en la función pública, ni quienes tenemos compromiso por advertir la trascendencia que pueden implicar para el destino de la democracia situaciones como las que están ocurriendo, seguir haciendo nuestro trabajo? Debemos tratarlo. Estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en eso. Entonces, con lo que usted acaba de decir, estoy totalmente de acuerdo. Yo no le pido al trabajador que se levanta a las 6 de la mañana, sube un tren, un colectivo, está todo el día trabajando, que vuelva, que se empodere de esta cuestión. Pero nosotros sí tenemos que advertirlo, porque en esto nos está yendo la democracia. ¿Sabe lo que yo pido? Hace 10 días o 15 días que el gobierno nacional no hace otra cosa que ocuparse del eventual juicio político de la Corte. Paren la mano con eso, dedíquense a gobernar. Si quieren hacer un juicio político, busquen un abogado que le arme el escrito de presentación al proyecto y sigan y trabajen por el país. Esto es lo que no hacen. Y entonces yo vuelvo a su primera pregunta. Todo esto que acabo de decir es lo que denuncia Mario Cimadevilla, dirigente radical de Chubut, que le pide al Comité Nacional que se pronuncie sobre estos temas. El Comité Nacional tiene la obligación de pronunciarse. Y la mesa directiva de la convención, porque reunir la convención, que son más de 350 participantes, no es posible, pero sí la mesa directiva de la convención tiene que el radicalismo tiene que pronunciarse sobre estos hechos y tiene que exigirle al gobierno que gobierne. Que gobierne y deje de perder tiempo en hacer reuniones donde cada vez tienen menor número de participantes para iniciar el juicio político. De esto se trata. Jorge, yo no digo que no hay que preocuparse por esto, lo que digo es que hay que gobernar. Por eso está claro, los que tienen responsabilidad de gobernar deben hacerlo, pero también quienes están en las estructuras políticas deben advertir. ¿A usted le parece que no es reprochable la conducta de la Corte Suprema, de su presidente, con lo que ha pasado en el último tiempo? ¿Le parece natural lo que está sucediendo y que no merece reproche? No. Si usted quiere que yo opine sobre la Corte como abogado, le voy a decir que es la Corte más reaccionaria que hemos tenido en los últimos tiempos. Primero. Segundo, voy a decir que la Corte actuó antijurídicamente cuando calificó de inconstitucional a la ley que rige el Consejo de la Magistratura, cosa que puede hacerlo perfectamente bien, pero lo que no puede hacer, no debió nunca hacer, es declarar que estaba vigente una ley derogada, con lo cual avanzó sobre el Poder Legislativo en una forma absolutamente repudiable. Entonces, si yo como abogado le puedo decir que la juridicidad de esta Corte deja mucho que desear, pero hay que discutir el funcionamiento de la Corte desde otra perspectiva, no la de perspectiva política, sino desde la perspectiva jurídica, porque estamos hablando de un tribunal de justicia. Y entonces, si politizamos ese tema, lo echamos a perder. Si lo juridizamos, lo ubicamos en el lugar que corresponde.
Respecto de los silencios del radicalismo, salvo contados con los dedos de una mano, excepciones, el Cima de Vila que usted citó, el propio Federico Storani que hizo algunas manifestaciones, usted mismo ahora, pero hay un silencio respecto de cuestiones de valores que el radicalismo históricamente en sus más de 100 años ha defendido. ¿Por qué cree que ocurre esto? Porque hay muchas personas que han perdido la percepción de lo que significa esos 130 y pico de años de historia del radicalismo y están abrazados a otras concepciones, que es la que lo ha llevado al partido a estar en Juntos por el Cambio, cosa que nunca debió haber hecho, o por lo menos si lo hizo, debió haberse salido de Juntos por el Cambio, porque estamos juntos con un partido que no solamente es un partido neoliberal y conservador, sino que además es un partido que comete deslices desde el punto de vista institucional, como el de los espionajes y los escuchas ilegales, que nos comprometen a un partido de radicalismo que ha sido abanderado de las concepciones éticas. Y esto es lo más desvinculado de un comportamiento hecho con eticidad y moralidad. Entonces, a mí no me extraña que haya cundido el silencio. El silencio porque no están en el rol que deberían estar muchos dirigentes. Este es el tema. Lo que usted dice que son deslices, ¿no se transforman por repeticiones a lo largo del tiempo en actitudes mafiosas, Jorge? Sí, yo no sé bien el alcance de la palabra mafia, por eso no sé, pero sí puede ser, no lo niego y lo admito como posible, sí. Jorge, ¿usted cree que esa actitud de sus colegas radicales está ligada al oportunismo electoral, sobre todo en la provincia de Córdoba, ¿no?, en donde hay un escenario bien complejo, porque el radicalismo parece estar entre la encrucijada o pierde su esencia histórica dejando que sea candidato a gobernador alguien de otra expresión política que no tiene nada que ver y que durante años lo ha criticado, o defiende sus valores y se pone a la potencial posible? Yo estoy en esta última tesitura, obviamente, ¿no? Yo creo que el radicalismo en Córdoba tiene que llevar a un candidato radical y tiene que dejar de lado cualquier posibilidad de verse representado por personajes que no responden a una línea ideológica, no digo estrecha, lo más amplia posible, pero necesariamente republicana, democrática y afiliada a la libertad en todos sus términos y a la justicia social. Si esto no es así, entonces estamos renunciando a nuestra razón de ser, estamos dejando de lado nuestra esencia. Yo creo que el radicalismo tiene que llevar su propio candidato a gobernador, una fórmula gubernativa radical y en lo posible replicar esa conducta en todos los municipios del interior de la provincia. Así se exponga al riesgo de la derrota, Jorge. Pero que como dijo Alfonsín y Jeremías, que se pierdan 100 elecciones, pero que se salven los principios. Pero ¿para qué queremos ganar elecciones? ¿Para hacer qué? Porque todo el debate, inclusive la parrillada de ayer entre Loredo y Juez, se habló de cuál es la principal idea para ejercer el gobierno si Cambiemos gana las elecciones de este año. Acá no hay un debate de ideas, no hay un debate, hay un debate de posiciones personales. Entonces, así no vamos a construir nada, vamos a destruir. No es este el camino. Entonces yo sostengo con Raúl Alfonsín que se pierdan 100 elecciones, pero que salgan los principios. Yo quiero saber si ganamos las elecciones, ¿para qué las vamos a ganar? ¿Para hacer qué clase de gobierno? ¿Qué queremos hacer desde el gobierno? Acá lo critican a Schiaretti porque hace
se dedica mucho al cemento. Bueno, muy bien, es una opinión. ¿Cuál es la opinión contraria? ¿Qué vamos a oponer? ¿Qué es lo que vamos a sostener desde el radicalismo? Esto es lo que yo no sé. Esto es lo que yo no sé. Yo estoy trabajando con el Comité Capital, armando con un enorme grupo de correligionarios un programa de gobierno para la Municipalidad de Córdoba, que se lo vamos a dar al candidato radical a intendente de la ciudad de Córdoba. Y nada más. Son 100 ideas para gobernar. De esto se trata, de generar ideas para gobernar. Y no para generar reglamentos para ver cómo llegamos a una candidatura y con resultados inciertos. ¿Usted cree que, como están las cosas y con el radicalismo en este estado de no deliberación, si hay eventuales victorias electorales van a terminar desdibujado como cuando ocurrió el triunfo de Macri, que terminó haciendo y deshaciendo a su antojo con el PRO gobernando y el radicalismo de testigo? De testigo y mudo, Jeremías, y mudo, porque puede haber testigos que hablan, pero el radicalismo integró la coalición gubernamental como testigo mudo, y no dijo nada, ni siquiera en situaciones que realmente eran muy graves, como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La única voz radical que se escuchó en mayo del 18 fue la de este expresidente de la Convención Nacional, que dijo: esto nos va a traer ajustes, desempleo y inflación. Lo estamos viviendo. Sí, el radicalismo lo apoyó en todo caso, ¿no? Fue un apoyo el que le terminó dando parlamentariamente al PRO, porque los diputados en su mayoría eran radicales. Para finalizar, estamos dialogando con Jorge Sapia, el expresidente de la Convención de la Unión Cívica Radical. Le pregunto si está decepcionado con la actual conducción, si habían depositado expectativas en Manes que hasta ahora no han sido cumplidas, porque apostaron por Manes, que no tenía una tradición radical de militancia constante en el tiempo, y pusieron al hermano de Manes al frente de la convención, con menos tradición radical aún. ¿Está decepcionado de cómo se ha gestionado el partido desde ese momento, por lo menos en la convención? Sí, lo que pasa es que yo creo que para ser un buen mozo de un restaurante hay que empezar por ser lavacopas del restaurante, después ayudante de cocina, después mozo de mostrador y después salir a atender al público. En política pasa exactamente lo mismo. Primero hay que ir a la asamblea del circuito, después salir a pegar carteles, después pintar paredes, después discutir con los otros partidos y estudiar mucho. No se inventa la dirigencia política, no se inventa. Por eso nos pasa lo que nos está pasando en el país, porque hay una enorme cantidad de dirigentes inventados. Manes es un buen muchacho, pero yo no sé qué piensa, cuáles son sus ideas para combatir la inflación, por ejemplo. Y este es el problema. Sí, es un cúmulo de frases de libro de autoayuda, Manes, ¿no? Siempre dice cosas. Sí, además de neurociencia sabe un montón. Yo realmente envidio todo lo que sabe, pero estamos hablando de política acá. Jorge, como siempre es un placer escucharlo. ¿Y por qué cree que no lo escucha tanto el radicalismo a usted? Sí, sé porque estoy viejo ya, no me creen, qué sé yo, vaya a saber. O a lo mejor creen que yo estoy equivocado, no. Y a lo mejor tienes razón, no sé, pero bueno, yo siempre sigo diciendo lo mismo que dije siempre. Sí, a mí me pasa, lo debe pasar a usted, que en nuestra relación con las fuentes periodísticas, con muchos que vienen del radicalismo, en el off te termina admitiendo esta situación, pero nadie públicamente se hace cargo de cambiarlo. No, esto es así, sí.
Lamentablemente esto va así. A usted le debe pasar igual, ¿no? Que muchos radicales dicen, tenés razón, Jorge, pero bueno, no podemos hacer nada. Sí, no, y ¿sabe otra cosa? Le robo un minuto más. ¿Sabe otra cosa dentro del radicalismo? Yo he notado que muchos dirigentes, no la militancia, pero muchos dirigentes, lo que más les preocupa es derrotar al peronismo en las elecciones del modo que sea. Y esto no es bueno. No se trata de derrotar, se trata de superar. Si tenemos que ser mejores que el peronismo, y entonces si somos mejores, la gente nos va a votar. Si no somos mejores, no nos va a votar. Pero no se trata de derrotar, de ganar, sino de superar. Este es el problema. Gracias, Jorge, que tenga buen año y que lo escuchen un poco más. Bueno, muchas gracias, igualmente. Muy amable. Jorge Sapia, el exministro de Trabajo de la provincia de Córdoba, abogado laboralista, expresidente de la Convención de la Unión Cívica Radical, planteando una cuestión que es, para mí, medular de lo que está sucediendo en la democracia. Porque la democracia tiene que tener partidos dispuestos para la alternancia fuerte, partidos políticos, organizaciones políticas, no organizaciones mafiosas. Y yo creo que el PRO es mafioso, es una agrupación mafiosa. ¿Qué tiene el PRO? ¿Qué tiene el PRO en Río Cuarto? ¿Qué organizaciones tiene el PRO en Río Cuarto? ¿Qué ha hecho más allá de ubicar a 3 o 4 dirigentes en puestos? Díganme ustedes. ¿Qué ha hecho? Y el radicalismo se ha subsumido a esa lógica de 3 o 4 personas que... cero militancia. Y esto no está ligado con la calidad de las personas, que no estoy juzgando, porque ahora hay que hacer esa aclaración. Estoy juzgando el rol público de esas personas, ¿no? El rol público de esas personas. Y díganme cuál fue la impronta que ese rol ha tenido. Ninguna, porque ha sido el radicalismo el sostén del crecimiento del PRO. Bueno, hay una especie de síndrome de Estocolmo, de organizaciones políticas que están dominadas por mediocres que por sí solos, si tuvieran que militar la calle, no juntarían un solo voto. Por eso los pone en jaque Luis Juez, con todas las contradicciones de Juez, todas las contradicciones por donde ha pasado. Pero así todo, Juez lo pone entre la espada y la pared. Bueno, ese es un... Y nosotros necesitamos como país, como sociedad, que la gobernanza esté garantizada no solo por el que gobierna y lo haga en buenos términos, sino por una oposición sólida, ¿no? Previsible, que si ve delito, denuncie delito, no que lo apañe. No que lo apañe. Y eso es elemental, básico. Lo mismo corre para la tarea el rol de los periodistas. No podés decir que no pasa nada cuando vos ves que a todas luces saltan las pruebas que son irrefutables de la escandalosa situación que la Corte, los ministros, Comodoro Pi. Pero es muy cierto lo que dice Sapia, ¿no? Hay un sector del radicalismo que lo único que le importa es ganarle al peronismo. ¿Para qué? No se sabe. Para ganarle al peronismo. Pasa también mucho en las redes sociales, ¿no? Yo adhiero a lo que dice Humberto Eco respecto en las redes sociales, ¿no? Que las redes sociales le dieron palabras a una sarta de gente que no tiene ni la más soberana idea respecto de lo que es el debate público, la vida en sociedad, los elementos probatorios para exculpar o inculpar a personas. Bueno, todo eso en las redes sociales igual, y lo que te hacen, te etiquetan a los 2 segundos y listo, con eso se resuelve. Bueno, es cierto lo que dice Sapia también, que estamos todos muy urgidos por otros problemas, que es la inseguridad y la inflación. Pero mientras eso ocurre, nosotros también tenemos que plantear las discusiones de fondo, porque nos están llevando puesta la calidad de democracia que tenemos. Vamos, votamos, simulamos como que decidimos.
pero después deciden otros por nosotros. Así son.